Interesante. También fíjate que por ahí vi en una de las charlas que has dado también con colegas, por ejemplo, me interesa también cómo se amplifican a PA. Me dijeron, me dijiste por ahí, más bien no dijiste a mí, expusiste con otro orador que te entrevistó que vino Quad Riot, una super banda americana, y que les prestaron bocinas, ¿no? En realidad, o sea, la banda se juntó. Si ellos era a ese nivel, Arturo, de que tenían que conseguir equipo, ¿ustedes cómo sonaban en vivo? O sea, ¿qué tenían de PA? Pues mira, fíjate que el PA que teníamos nosotros eran dos voces de teatro que también logramos manufacturar con Sí, unas bocinas JBL sí, sí. y eran de madera, eran enormes, a través de una consola PIVI y unos amplificadores Ratson, que esos amplificadores se usaban en las escuelas, ¿me entiendes? Sí, cómo no. Entonces, como te digo, no había tiendas de música especializada, entonces había que ingeniárselas. Entonces, lo único que sonaban en esas bocinas era la voz y pues meter el bombo y tarola y guitarra y bajo iban pues a todo el volumen que tú le dieras, ¿me entiendes? Para empatarte con las bocinas y pues más o menos sonar, ¿no? Es por eso que pues mucha generación de los 70s, pues que no solamente en México, sino en Estados Unidos, usaban este recurso de que no había monitoreo individual, no había estas, por ejemplo, estas cuñas que se empezaron a usar después para tener monitoreo. Entonces, tu monitoreo era subirle a todo lo que pudieras y pues échale galleta y mucha generación pues se quedó sorda o con algún tinnitus en el oído, ¿verdad? De tanto volumen. Sí, pues es que eran unas condiciones, así que bien, o sea, precarias, ¿no? No había como una institución que rigiera. Yo creo que no había ni ingenieros de sonido en realidad, ¿no? No, bueno, había que inventar la escena, no había ingenieros, no había staff, no había iluminadores, no había presas que rentaran equipo. Entonces todo esto se empezó a dar con esta generación que entramos a los 80s y que empezamos a, pues, a componer canciones y a buscar también a hacer bandas que sonaran como las bandas inglesas o norteamericanas, aunque ya había una avanzada del rock chicano con gente como Batis, con gente como Alex Lora, con gente como los Duk Dukes, como Ricardo Ochoa del Peace and Love, que ya habían estado en la banda, ¿no? O el caso del Javi, que ya eran músicos profesionales, que ya tenían el acceso a viajar a Estados Unidos y traerse de Fayuca, como nosotros le hablábamos anteriormente, traerte algo importado, le llamamos Fayuca porque te lo traías sin pagar los derechos de importación. Entonces ya empezaban a llegar los Marshall, los Fender, las Gibson Les Paul, pero eran cosas que no estaban al acceso de los músicos adolescentes que empezábamos. Entonces era ir a ver estas bandas para ver ese buen equipo, del cual era un sueño. Yo iba a los conciertos para ver un Marshall o para ver un Fender Twin o para ver una Les Paul y una Fender que no había en las tiendas. Entonces no nomás ibas a ver el concierto, sino los instrumentos que traían los músicos que ya de alguna manera, entre comillas, ya estaban generando dinero, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. También me llama mucho la atención, Arturo, la parte donde, por ejemplo, ya, ¿cómo grabaste el disco? Por ejemplo, escuché el de The Mask en vivo, que está con este José Force, ¿verdad? Y sonaba bien chingón ya el sonido, o sea, ya no era un sonido pobre. No sé cuánto tiempo pasó para llegar a ese punto, pero sí noté, yo que escuché el disco, vi un video en YouTube que lo acabo de ver recientemente para esta entrevista que estamos contigo y se escuchaba muy sólido ya la guitarra, por ejemplo, contigo. Se escuchaba muy rocker al estilo pues americano, inglés, no sé. Fíjate que yo me clavé mucho con los pocos recursos que yo tenía a tratar de hacer un sonido, ¿no? Porque no había un asesor técnico que te dijera, ¿sabes qué? Este pedal. Era descubrir el sonido porque no había revistas que te dijeran, Jimmy Page usa tal amplificador o Richie Blackmore. Pues era lo que veías en las fotos. La fotografía era lo que te daba el encuentro con la música. No había videos, no había Telehit, no había MTV, no había programas de video, no había YouTube. Entonces yo me engañé para acercarme a músicos. Y esa grabación de Más, que fue en el año 81, mal no recuerdo, conseguí prestado un cabezal Marshall, que tenía un amigo que era el Marshall famosísimo Plexi, ¿O que no? lo conseguí prestado y ni siquiera teníamos el baffle del Marshall. Conseguí una bocina marca, creo que era Electro Voice, Voice. Black Widow o algo así,
y yo la empotré en un bafle que mandé a hacer con un carpintero, y ese fue una grabación que hice con ese Marshall, que ya te cranqueaba bien con el volumen, y con el OD1 ese de voz, y eso fue todo lo que yo utilicé para grabar ese disco. O sea, teníamos muy pocos recursos, pero tuvimos la fortuna de trabajar en un estudio que se llama La Gap, que era gente Huicho, que hoy en día pues es el ganador de Oídos de Oro varias veces, de los mejores ingenieros de México, y Juan Suitaski también, y Memo Gil, que pues ellos también tuvieron a bien grabar el primer disco de Maná, con el que se dieron a conocer con esta famosa canción de Rayando el Sol, y fueron los que grabaron este disco, y es un disco que pues lo pagamos, lo financiamos nosotros, y pues tuvimos nomás los tiempos perdidos del estudio, los tiempos muertos, ya cuando acaban de grabar La noche, la madrugada ahí. José y pues Joshua y Emanuel, pues las horas libres que quedaban en la noche, en la madrugada, órale, vénganse a grabar, y ahí grabamos, y ese disco se grabó en 3 días, ¿no? Pero pues éramos una banda que ensayábamos mucho, ¿no? Hay que recordar que más cantaba José Force, hoy cantante de Cuca, y ya estaba también Andrés Franco, que después me acompañaría en Rostros Ocultos y en Montana, y también estaba Javier Barragán, un bajista, pues que él tenía, fíjate, él el que mejor recursos tenía, él y Andrés Franco, en ese entonces, pues él sí pudo traerse de Fayuca un bajo marca Travis, que era un bajo que tenía el brazo de metal, que pues supuestamente lo tenían músicos de grupos como Yes, de rock progresivo, ¿no? Entonces, pues, y fue lo que más mal sonó, fíjate, el bajo. Ese disco, siento que el bajo es lo que más mal sonó. Pero bueno, ese fue nuestro primer encuentro con Gear. Yo nomás usaba los únicos pedales buenos que había en una tienda eran marca Boss.